No tenemos la presentación correspondiente a la evidencia de aprendizaje de la materia de bases de datos, corresponde a la carrera de Ingeniería en Telemática. Como ya lo habíamos visto en las notas, la tarea fundamental de los sistemas gestores de bases de datos es la seguridad de acceso a los datos y a la eficiencia del sistema respecto al tiempo de respuesta a las consultas de los usuarios. En realidad los usuarios no necesitan saber detalles de almacenamiento, solo requieren una vista abstracta de dichos datos. Es por esta razón que la arquitectura de un SGBD o sistema gestor de base de datos se basa en la arquitectura de tres niveles: externo, conceptual e interno. A grandes rasgos, pues, los componentes de un sistema gestor de base de datos lo tenemos acá. Las tareas fundamentales son consultar datos. Este debe tener la seguridad adecuada para consultarlos y también debe tener la habilidad para recuperar datos. Entonces, a manera de diagrama bloques, presentamos un modelo de un sistema gestor en donde su tarea principal pues es hacer transacciones para consultar datos de una base de datos, recuperarlos, hacer consultas, apuntar a una tabla o a un registro, y de ahí pues guardar dichos datos. Una vez que los extrae, los almacena en un buffer y luego simplemente pues los almacena. Como ya lo habíamos visto en actividades anteriores, los tipos de bases de datos los tenemos aquí a manera de una especie de mapa conceptual o mapa mental, en donde, pues, como hemos visto de las notas, el tipo de base de datos más usado es el relacional, en donde consiste de una tabla y es una tabla bidimensional que consiste de filas y columnas, o bien de atributos los cuales se relacionan con dicha tabla. Los demás también se usan los demás modelos, como por ejemplo el de base de datos transaccional, que se usa para operaciones bancarias debido a su rapidez de intercambio de datos, es decir, envío y recibo datos a grandes velocidades. Este tipo de base de datos pues se usa en esta aplicación porque no tiene errores de redundancia y la seguridad pues es alta. En la base de datos jerárquica, como ya se había visto, es un conjunto ordenado de árboles en donde un registro hijo puede tener solo un padre, y de ahí pues la relación padre-hijo de dichos registros, donde el hijo depende de su nivel superior, que es un padre. La gran desventaja de este tipo de modelo de base de datos es su poca capacidad para soportar redundancia de datos. A diferencia de la base de datos de red, que un hijo puede tener cualquier cantidad de padres, o bien se puede tomar su origen de dos padres distintos. Actualmente, o una vez que, como vimos en la historia, en la línea del tiempo, cuando Oracle nace, las bases de datos orientadas a objetos es cuando toman su mayor auge. Y es que debido a este paradigma de base de datos orientados a objetos, o programación orientada a objetos, es como se abstrae el problema y se puede apuntar a una base de datos a manera de un objeto. Esto nos lleva pues a definir los sistemas de gestión de bases de datos, o más bien qué es un sistema gestor de base de datos. Y no es otra cosa más que simplemente es un software o una capa de software que se requiere entre el usuario y una base de datos para crear, recuperar y manipular datos desde dicha tabla.
Dicho con otra definición, es también un software dedicado a servir de interfaz entre la base de datos del usuario y las aplicaciones que la utilizan. De aquí pues que partamos, o de aquí que podamos definir algunos sistemas gestores, entre los cuales pues tenemos aquí a Oracle, a MySQL, a SQLite, a Mongo o a Cassandra. Y de aquí pues se derivan dos vertientes, o tenemos dos opciones: los sistemas gestores de código abierto y los comerciales, de los cuales en los sistemas de código abierto los más comunes son PostgreSQL y MySQL. Dentro de los comerciales pues es el ya conocido Oracle. Dentro de las características que posee PostgreSQL es que es un sistema gestor relacional que está orientado a objetos y está desarrollado principalmente en lenguaje C y C++. Este sistema gestor nos permite trabajar con grandes volúmenes de datos, posee características significativas, los cuales, por ejemplo, del motor de datos podemos hacer subconsultas, podemos tener valores por defecto, y tiene todas las funcionalidades que posee el estándar SQL92, que es el lenguaje de consulta. Una de las principales ventajas es que su código fuente está disponible para todos sin costo alguno. Otro lenguaje muy popular y de código abierto es MySQL. Es muy flexible, muy rápido y muy sólido para aplicaciones donde se requieran bases de datos, extraer datos de la web o de alguna página de internet. Es un sistema del tipo cliente-servidor, en donde el cliente pues simplemente va a apuntar a la base de datos, y el servidor pues lo que va a hacer es que le va a dar esos datos dependiendo de el tipo de consulta que se realice. Y otra ventaja pues es que pueden estar conectados de manera simultánea a muchos usuarios, y no va a ceder, digamos, en cuanto a sus funcionalidades. Debido a este control que tiene de acceso simultáneo de múltiples usuarios, asegura nos da una gran ventaja al momento en la seguridad de los datos, y pues simplemente deja pasar a los usuarios que estén autorizados. Actualmente es el sistema gestor más utilizado, y generalmente suele combinarse con el popular lenguaje PHP. Dentro de los sistemas comerciales, de los sistemas gestores comerciales, está Oracle. Existen otros más, pero bueno, el más popular es Oracle, del cual lleva el nombre de la misma empresa, Oracle, que se crea de acuerdo a la historia que ya habíamos visto. Se crea una vez que la informática toma un fuerte auge en cuanto se forma la web, y es que tiene muchas prestaciones en cuanto a soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad. Es multiplataforma, pero su gran desventaja es que la licencia es muy cara. Aquí, a manera de una tablita, estamos resumiendo las ventajas y las desventajas de los sistemas gestores, ya como los habíamos clasificado, de código abierto y comerciales. Aquí estamos mencionando pues SQL, bueno, PostgreSQL, MySQL y Oracle, pero en realidad pues existen más, ¿no? Y vemos que la principal desventaja de Oracle pues es el alto costo que tiene en cuanto a las licencias. También pues para acceder a la información técnica y así como a la literatura, pues eso también tiene un costo. Respecto al lenguaje SQL, en sus versiones MySQL y Postgre, pues es que
en realidad tiene varias ventajas, y es que, por ejemplo, pues nos permite trabajar con grandes volúmenes de datos, nos proporciona escalabilidad. Prácticamente, pues en el caso de Postgre, nos permite instalar el software en cualquier máquina, y pues tiene 20 años de desarrollo en activo, por lo que nunca se han presentado caídas en las bases de datos que se trabajan. Para el caso de MySQL, la velocidad al realizar las operaciones pues es alta. Nos proporciona una seguridad buena en cuanto a las consultas, y está soportado en una gran variedad de sistemas operativos. En cuanto a su conectividad y su velocidad, además de su seguridad, lo hacen apto para acceder a las bases de datos de la web o de internet. Y bueno, realmente sus desventajas, principalmente de ambos, de Postgre y de MySQL, es que no son lenguajes intuitivos, o más bien son un poco difíciles de aprender. A manera de ejemplo, mostramos una tabla que se llama alumnos, y es un ejemplo de una base de datos relacional. Es relacional porque la tabla, digamos que si la vemos desde el paradigma de objetos, la tabla alumno sería un objeto, y sus atributos pues son matrícula, nombre, el apellido paterno, materno, edad, sexo y teléfono, en donde pues podemos ver que las columnas son los campos y las filas son los registros, en donde vamos a estar accediendo a dichos registros a través de un sistema gestor, que generalmente pues uno de los más usados podría ser SQL para extraer datos de dicha tabla. Bueno, aquí se muestra un ejemplo de la vida cotidiana, en donde estamos simulando unos datos que llegan de unos dispositivos de Internet de las Cosas. Generalmente estos dispositivos pues están en el mundo físico a través de sensores o transductores, los cuales transforman las variables físicas en variables digitales, y estos se encargan de mandar dichos datos a la nube de Internet. En esta tabla estamos mostrando un ejemplo de cómo llegarían algunos datos de dichos dispositivos. Tenemos un ID, como lo vemos en la tabla, tenemos la hora del evento, tenemos un payload, que más bien sería, en resumen, pues la información que cada dispositivo está mandando, y que, como podemos ver, está en hexadecimal esta información, y esta otra columna o este campo que vendría siendo la calidad de la señal. Lo que nosotros requerimos pues es guardar estos datos en una base de datos para posteriormente pues ser tratados, o ser, en el caso por ejemplo de payload, aplicar un parser o un motor de parseo para extraer dichos datos e interpretarlos pues ya sea por un programa que una aplicación que podamos desarrollar, o cualquier otro intérprete de dichos datos. Entonces, a grandes rasgos, pues vemos los campos, los registros y los datos que se requieren guardar en la base de datos. Una vez estudiados la unidad 1 correspondiente a nuestra materia de base de datos, pues llegamos a las conclusiones, y podemos concluir que uno de los modelos más usados es el modelo relacional, aunque pues actualmente las bases de datos orientadas a objetos han tomado mucha fuerza debido al paradigma de abstraer la información sin importar los tipos de datos o las cantidades de usuarios que consultan al mismo tiempo. El modelo relacional, como ya lo habíamos mencionado, se compone principalmente de tablas relacionadas entre sí, en donde sus elementos son filas o registros, y columnas o que es lo mismo, campos.
Y bueno, ya pasando a los sistemas gestores, como habíamos visto, pues es un sistema gestor de bases de datos. Es un software o una capa de aplicación que se encarga de gestionar las consultas entre el usuario y la base de datos. Es decir, va a funcionar de intermediario entre un usuario o una persona que desee consultar la base de datos, pues no sé, de algún, si estamos en alguna empresa, no sé, la base de datos de algunos clientes o de algunos productos, se requerirá forzosamente un sistema gestor o un intermediario mediante el cual pues vamos a extraer los datos de dicha base de datos. Como habíamos visto, pues existen dos tipos de sistemas gestores, los comerciales y de código abierto. Dentro de los sistemas gestores, el lenguaje más usado es la base SQL 92, y de aquí que se deriven Postgre, MySQL y SQL Server, por mencionar algunos. Como habíamos visto, la principal desventaja de los sistemas gestores comerciales es el alto costo de la licencia, así como de costo elevado en cuanto a la literatura o información técnica. Pues como comentario final, actualmente es de suma importancia gestionar una base de datos con un sistema gestor, porque pues más que nada nos brinda seguridad en los datos, nos brinda soporte, nos brinda velocidad en las consultas o transacciones, y además pues de que tenemos compatibilidad con la red y la posibilidad de interactuar con distintos usuarios o múltiples usuarios, y sin tener problemas al hacer estas transacciones. Y finalmente nuestras referencias. Gracias.